Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hoy veremos la segunda parte del capítulo 5 de Efesios sobre el tema de la autoridad. Es una carta intimidante que desafía el esquema de autoridad que tenemos actualmente. La carta de Efesios es ofensiva en esta actualidad sobre el tema de la autoridad. Estamos acostumbrados a vivir en sociedades anárquicas, en las cuales nadie respeta las autoridades, porque cada quien es su propia autoridad. Cuando tú estás enseñando toda la carta de Efesios a una gente inconversa, y esta gente está contenta con todos los capítulos, pero al llegar al capítulo 5:21 dice, esto es ofensivo. Esto va en contra de todo derecho humano, porque humilla al que está abajo de autoridad. Efesios es desafiante en un mundo donde los derechos humanos, al parecer, defienden más una anarquía que los derechos de autoridad. En un mundo desafiante en que cada quien hace lo que quiere, en un mundo de feminismo, en un mundo de LGBTI, en un mundo de derechos humanos y libertades, y que cada quien tiene su verdad y toda gente es libre, la carta de desafío de Efesios es devastadora porque ataca nuestra esencia humana. En los tiempos de Pablo y en nuestros tiempos, porque está en nuestros genes, en nuestra naturaleza, no subordinarnos a nadie. ¿Quién es Él? ¿Y yo qué soy? Yo también tengo derecho. ¿Por qué me voy a sujetar a Él? ¿Quién es? Tenemos que regresar un poquito en el capítulo 4 y retomar desde el verso 15, para que usted entienda que para ser sujeto a una autoridad, usted tiene que tener un requisito. No solo ser cristiano, sino estar lleno del Espíritu Santo, para poder entender y aplicar a su vida el sometimiento a las autoridades puestas por Dios. Desde el capítulo 4, 1 al 16, habla de cómo debe portarse el cristiano en la iglesia. Efesios 4, 17 a 5, 21, habla cómo el cristiano debe portarse en el mundo. Y en Efesios 5, 21, que es lo que vamos a ver hasta Efesios 6, habla cómo debe portarse el cristiano en su hogar. Mirad, pues, observar detenidamente. Usted que es cristiano no puede andar como el resto del mundo, o no puede ir acorde a las modas del mundo. Feminismo o machismo es una perversión de la Escritura. Todos tienen su lugar. Mirad, pues, andad con diligencia. Fíjese cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ustedes son cristianos. A veces uno quiere predicarle la carta de Efesios en matrimonios inconversos. Yo llevo la carta de Efesios porque me dijeron que unos vecinos están peleando y empiezo con Efesios 5:22, la mujer esté sujeta a su varón. Si esto le cuesta a los creyentes, ¿cómo se la vas a aplicar a un no creyente? Van a decir, qué retrógrada está este libro. ¿Se da cuenta a quién está dirigiendo Pablo la carta? A creyentes en Cristo. 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien. Este es el requisito para que usted, aparte de entender esta carta, la aplique a su vida y la obedezca. El requisito es que primero usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sí es estar llenos del Espíritu Santo? Es que estés lleno de palabra y que ésta renueve tu mente por lavamiento diario. Puedes ser cristiano y no estás lleno del Espíritu Santo y por lo tanto ni te interesa esta parte de la Escritura, porque va en contra de tus principios de libertad. Empiezas a levantar argumentos como los siguientes. Pablo es un hijo de su siglo. Las escribió Pablo porque vivía en un contexto machista, de Roma, de Grecia, de esas culturas. Pero esto no se aplica aquí. Toda escritura es inspirada por Dios.
Todas las palabras importan. De tal manera que para entender y aplicar lo que viene, tiene que haber un requisito: estar llenos del Espíritu Santo. Y no es una experiencia esotérica de gritos y calambres. Es ser lavado por la palabra todos los días. Y es entonces que puedes decir: aunque mi esposo no sea digno de ser respetado, lo voy a respetar. Y aunque mi esposa no sea digna de ser amada, la voy a amar. Porque es un mandato. No queda a tu criterio. Ahora, si estás casado con un inconverso, ahí entra ya otro inciso. Sin embargo, se le manda a las mujeres, aún casadas con un inconverso, que respete a su marido. A menos si la está golpeando, ¿sabes qué? Aparte. Seguimos, 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo. Un hombre lleno del Espíritu está contento cuando tiene y cuando no tiene. Está contento cuando está enfermo y cuando está sano. Está contento en la fiesta cristiana y está contento en el velorio, porque está lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que muchos cristianos, como dice la Biblia, resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guía, pero ellos no quieren ser llevados y guiados por el Espíritu Santo que mora en ellos. Someteos, es una palabra ofensiva, y más en el matrimonio en esta época. ¿Cómo que sométase la mujer? Upostasao es un término militar antiguo de subordinación o alinearse con alguien abajo. En un banco hay un gerente, en un seguro social hay un director. Tiene que haber cabezas, y la familia, que es una institución sagrada puesta por Dios, debe de haber una cabeza, y la cabeza no es la mujer, la cabeza es el hombre, y la cabeza del hombre es Cristo, y todos somos su cuerpo. Obedezca estos principios, no por amor a su esposa o a su esposo, sino por obediencia a Cristo. Vea un hogar donde manda la mujer, y si esto se traduce a la iglesia, es devastador, porque la gente detecta cuando manda la esposa del pastor. Los hijos detectan cuando manda la mamá y no el papá. Los hijos detectan cuando un hijo en el hogar manda. Y esto es destruir la estructura del matrimonio, del hogar fundado por Dios. Por supuesto que tiene que haber un orden y hay una cabeza. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto no quiere decir que si mi hijo está sometido a mí, yo me someto a mi hijo. No. Someteos unos a otros quiere decir de acuerdo al escalafón y al rol que te tocó vivir en tu hogar. Si tú eres hijo, te sometes a tu papá. El papá no se somete a ti, ni la mamá. Es grave cuando una madre o una esposa de pastor manda en una iglesia o en un hogar, o cuando un hijo manda, es el acabose. Someteos unos a otros, y el sometimiento es de acuerdo a la jerarquía. Someteos, la palabra es upotazo, figura militar, alinearse, subordinarse. Someteos unos a otros. Pero dice, en el temor de Dios. Solamente alguien se va a someter cuando a través del tiempo de su madurez cristiana comienza a temer a Dios. Ese temor reverente que un verdadero cristiano tiene a Cristo. Ese temor reverente que dice, si tú lo dices, Señor, va por ti, porque te amo, pero no porque la investidura de mi esposo me apantalle, porque sea un gran hombre, o porque es muy inteligente, muy capaz. Al contrario, es bien burro. Pero en amor a ti, en obediencia a ti, me someto a él, porque tú lo estás mandando. Esto, claro, para la gente del mundo, dice, ya empezó a patinar, porque las cosas no son así en el mundo. El mundo es anárquico, no respetan leyes. Someteos unos a otros, pero esto se da cuando hay llenura del Espíritu Santo, porque eso te lleva al temor de Jehová. Y el temor de Jehová te lleva a obedecer este difícil versículo. Esto es lo que el mundo intenta decir que la Biblia dice, que una mujer que se somete al hombre está besándole los pies al hombre. Y eso no es lo que la Biblia dice. Es una deformación satánica que la gente que no tiene llenura o la gente que no es cristiana quiere convencer al mundo que el texto 5:21 en adelante es para un contexto histórico. Que como Pablo vivía en un mundo machista y el contexto, pues Pablo era ser humano y se dejó influenciar un poco por el contexto machista. Por eso sométase la mujer.
Toda escritura es inspirada por Dios. Palabra por palabra fue inspirada. Las tildes, las comas, someteos. El requisito es ser lleno del Espíritu para poder someterse. ¿Cuál es el fundamento para someterse? Es el temor a Dios. Gálatas 3:28. Para que vean que el hombre y la mujer son lo mismo ante los ojos de Dios. Nadie es más y nadie es menos. Solo que debe haber un orden, debe haber una autoridad, y la autoridad no es la esposa. La autoridad no es un hijo. La autoridad tampoco es el patrón del esposo donde él trabaja. No. Se pueden aceptar consejos, pero que alguien externo venga a decir cómo gobierno mi casa es grave. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ante los ojos de Dios son iguales. La mujer vale exactamente lo mismo que el varón, pero ya en el rol, los roles que juegan son diferentes. El sujetarse a un esposo no quiere decir que el esposo no va a tomar opinión de la esposa. Tiene que haber un alto nivel de comunicación y de interrelación de ideas. Eso es someterse. Pero si hay divergencia de opiniones, finalmente el esposo decide la última palabra. ¿Eso es machismo? No, es bíblico. Y si la esposa se sujeta y se somete al esposo, el hijo y la hija pequeña se da cuenta y lo ve. Lo contrario, si no se somete, se pone violenta y el bravo, palabras sacan palabras, se dio cuenta que no hay sometimiento. El niño dice, aquí hay una componenda donde meter mi rebeldía. Si mamá no se sujeta, ¿yo por qué me voy a sujetar? Si el esposo no la ama, ¿yo por qué voy a amar? Nadie es más y nadie es menos en Cristo Jesús. Simplemente Efesios 5:21 está dando los roles que se juegan en la institución del matrimonio. Volvamos a 5:22. Pablo, después de establecer el principio fundamental de la sumisión, ¿cuál es el principio fundamental de la sumisión? El temor a Jehová, llenura del Espíritu Santo, se sujeta y ama. Pablo, este principio lo aplica primeramente a la esposa. ¿Por qué no Pablo empezó a decir primero a los hombres, amad a su esposa? Porque la tendencia natural de toda mujer es no sujetarse. Lo traen en sus genes, en su sangre, en su carne que no ha sido redimida. Es natural en ustedes que deseen arrebatar el liderazgo al hombre. Es natural. Y hay una tendencia muchas veces, esa caída del hombre, que le encanta hacerse a un lado de su liderazgo. Por eso la Biblia te dice en 1 Corintios al hombre, portaos varonilmente. Un hombre varonil es el que lleva adelante su liderazgo con amor, con ternura, bendiciendo a su esposa, cuidándola. Pero cuando el hombre se hace a un lado, se pone a ver la televisión y todo lo que le preguntan es, dile a tu mamá y dile a tu mamá. Si ella dice sí, no se está portando varonilmente. Si convences a tu mamá, vas. Te estás haciendo a un lado de tu liderazgo, eso es maldición. Portaos varonilmente. No solamente es llevar dinero a casa, es estar pendiente de todos los detalles de la casa. Por eso eres líder. También proveer emocionalmente y además conducir a tu esposa al crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan de Génesis? La mujer se sale del liderazgo del varón. Eva se sale de su cobertura, empieza a hablar con que no debe y después convence al marido que coma. Dios había dado roles ahí en el matrimonio y Eva, por salirse de esa cobertura, miren lo que sucedió. Es una tendencia natural de la mujer. Un hombre sabio pone oreja a su esposa a ver qué le dice. ¿Qué opinas? Alto nivel de comunicación, esto es difícil. Más cuando relaciones están ya dañadas, es más difícil. Pero usted, por obedecer a Jehová, va a intentarlo de nuevo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es machismo de Pablo. Una mujer sujeta. Algunos piensan que el cristianismo es machismo, que ataca a la mujer. En la época en que Pablo escribe Efesios, la mujer no tenía valor. La mujer era un bien mueble. Podías tener martillos, ceguetas, un terreno, una yunta y una mujer que venía sirviendo para lo mismo. Más si era una mujer de mal nombre, la samaritana. ¿Quién se dignaba a verla?
Jesús habla con ella y le revela una verdad increíble. Es el cristianismo cuando entra en las culturas retrógradas que le da un lugar de dignidad a la mujer. Entra el cristianismo y a la mujer se le pone un nivel que no tenía antes. No hay judío ni griego, no hay varón ni hembra, todos son uno. ¿La debo amar? Pero si ya casi la compré. El cristianismo tiene la valentía en la época de Pablo de darle un lugar a la mujer que no tenía. Shammán, Gilel, los rabinos que decían que si tu esposa te daba la comida quemada, carta de divorcio. Si estaba loca, carta de divorcio. Si te gritaba, carta de divorcio. Si hablaba mal de su suegra, carta de divorcio. Ese era el mundo en que Pablo dice que ahora ya no hay judío, no hay griego, no hay varón ni hembra. El cristianismo redime a la mujer. Seguimos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a cualquier hombre. Yo me sujeto a mi papá, lo que diga mi papá, por arriba de lo que diga mi esposo. Esas son aberraciones. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Usted se va a sujetar primero a su esposo porque es una orden de Cristo. Para terminar rápido, pues, y porque usted ama a Cristo, y porque usted está llena del Espíritu Santo, y sabe que es una verdad bíblica que atraviesa los tiempos. Pablo no pone ninguna excepción. Si tu esposo es inteligente, si tu esposo es capaz, si tu esposo es operativo, es vivo, sujétate a él. Si es tonto, burro, no, porque entonces va a ser puras tonteras, ¿eh? Tú que eres la cabeza, muévela ahí. Eso es de Satanás. Si es tonto, usted sujétese a él. Usted que es lista, mueva en un orden de sujeción y dígale a él cómo la ves al final. Vamos a hacerle como digas, pero ya te planteé todo. No, pues creo que tienes razón. Por más burro que sea, a algo le pudo haber dado Dios. Ahora, si es un psicópata, pues ¿qué haces ahí, no? Si es un violento golpeador, ya ni hablamos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted se va a sujetar a su marido porque ama al Señor. Sí creo en él, pero no lo amo. Ya cuando empiezan con esas exigencias, yo me retiro de la Biblia. Está bien que Dios es bueno, me quiere, me da prosperidad, me cuida. Cuando no puedo dormir, me hace dormir. Pero ya eso de someterse, esas cosas ya son retrógradas. Es una orden que Dios le da a la mujer que se sujete a su marido, como al Señor. Seguimos, 5:23. Y la iglesia de Cristo es un cuerpo vivo. Cristo es la piedra angular. Los apóstoles y profetas pusieron los fundamentos. Y nosotros, dice Pedro, somos piedras vivas en un edificio vivo, en un organismo vivo. Pero dígame usted, ¿qué organismo vivo usted que conoce que sea la oreja la que piensa? O la nariz empieza a ordenar a todos. No. ¿Quién gobierna todo? La cabeza. Hay una cabeza en todo organismo vivo y en todo organismo administrativo. Y la cabeza en la casa no es la mujer, es el hombre. No porque sea superior o mejor, simplemente porque así Dios lo ordena. Ese Dios que usted ama y le teme. Y usted por obediencia a él se va a sujetar a su esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pues dirá la Biblia eso, pero aquí yo, porque así yo aprendí de niño. Cuando habla de sujetarse la mujer, lo hace en voz media, no en voz activa. La voz activa es cuando yo hago la acción sobre alguien. El hombre sujeta a la mujer. No, la voz media es aquel que hace la acción y la recibe. Esa es la voz que usa Pablo aquí. Sujetarse es que ella voluntariamente, en obediencia, se sujeta al esposo. ¿Se dan cuenta que Dios no le dice al esposo sujeta a su esposa? Ella voluntariamente en el temor a Jehová y sabe que así que conviene, se sujeta voluntariamente y amorosamente como una ofrenda al Señor al cual ama. No predique esas, mejor predique los salmos donde dice que yo puedo dormir tranquilamente si hago una oración y que voy a ser prosperado y que siempre Dios está conmigo. Me mandaron por WhatsApp, ¿tienes un minuto para mí? Y está Cristo casi pidiendo limosna. ¿Tienes un minuto para mí? Y el hombre está así. Digo, ¿esto es nada antibíblico? Es al revés. Nosotros somos polvo y miseria. Y el Señor es 3 veces santo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí la cabeza es Cristo. Y lo que importa es lo que dice Cristo en la Escritura. Y si yo no me alineo en la Escritura como pastor, estoy faltando a Cristo. Porque Cristo es la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer.
Así como Cristo es cabeza de la iglesia, es un ejemplo de lo que es el matrimonio, la relación de Cristo con su esposa, la cual, la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, somos piedras vivientes, es usted y yo, somos cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesús es el Salvador de la iglesia, Jesús es Salvador del hombre y de la mujer. Pero como Pablo está haciendo una analogía entre la iglesia y el matrimonio, tú como hombre debes ayudar en la salvación de tu esposa, conduciéndola a la vida espiritual a través de la Escritura. La Biblia no dice que la mujer va a conducir al matrimonio a la espiritualidad. Sucede muchas veces y qué pena. Es el hombre, el Salvador, el que ayuda a la salvación de su esposa, conduciéndola a la espiritualidad. Es el hombre que temprano el domingo debe estar de pie y decir, vámonos a ver al Señor, porque Él es cabeza. Él es el que debe estar jalando a la familia, porque Él es cabeza, no la mujer, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Seguimos. Por lo anteriormente dicho, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, hay iglesias que aman más a su pastor que a Cristo, ¿o no? ¿Han visto cómo definen a su pastor? Aunque estén en contra de la Biblia, es mi pastor. Claro que debemos respetar a nuestras autoridades, pero jamás por arriba de lo que diga Cristo en su palabra. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo, a menos que lo que tu esposo o cualquier autoridad puesta en este mundo te pida hacer algo que vaya en contra de la Escritura. Entonces, no. Fuera de ahí, lo demás sí. Se supone que es cristiana, ¿no? Se supone que él es cristiano y no te va a pedir cosas anticristianas. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Blasfemia para el mundo actual. Esto es machismo. Dios no está diciendo eso. Sí está diciendo eso. Nada más que hay un requisito. Hay que estar lleno. No solamente ser un cristiano, sino estar lleno a través de la palabra para poderte sujetar. La gente que no se sujeta a una autoridad y es cristiana, tiene un grave y profundo problema espiritual de fe. Ha creído en Cristo, pero no puede madurar. Estas verdades que son comida sólida no las puede aguantar. Machismo y feminismo va en contra de la palabra de Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. No porque se lo merezca tu marido, no porque sea digno, no porque sea el mejor, sino porque Dios lo ordena. Y si Dios lo ordena, hay que obedecer. El principio de toda sabiduría está en el temor a Jehová. Si usted rompe este esquema de autoridad, está rompiendo todo fundamento de un hogar y les va a ir mal. No van a gozarse en Cristo. Seguimos. 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia que se entregó, dio su sangre, murió, casi misión imposible. Al nivel de Cristo no, pero sí la cualidad de Cristo en esa forma. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si ella me respeta, yo la amo. ¿Así está diciendo? No. Si no te respeta, ámala. Puede ser que amándola te llegue a respetar. Pero ya tu deseo no es que te respete. Tu deseo es amarla. ¿Pero de qué forma? De la forma en que Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo. Mi esposa no se lo merece porque no me respeta. Pablo no está diciendo eso. Está diciendo, ámala. Y punto. El mandato está ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres. De esta forma, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo hago para amar a mi esposa? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Cómo se siente bien? Quiero verla feliz. Dice la Biblia que la gloria del hombre es la mujer. Si tu mujer está triste, desdichada y desesperada, está diciendo que esa es tu gloria. Pero si tu esposa es feliz contigo, gozosa en su hogar, ella es tu gloria. Pero fíjate que al estar pensando cómo hacer feliz a tu esposa, ya estás dejando de pensar en ti. Si estás pensando en cómo hacer feliz a tu esposa, ya no te estás viendo si eres feliz o infeliz. Dejaste de ser el ombligo del mundo, porque estás viendo cómo hacer feliz a tu esposa. Es lo que Dios nos está pidiendo, que dejemos de lamentarnos de qué nos está pasando y ver qué le pasa a mi esposa, porque para ti lo primero es ella.
Génesis 2:24, ¿qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola soma, carne, cuerpo. ¿Qué haces tú con tu cuerpo? Vas a correr en las mañanas. Tratas de comer nueces, cacahuates, 2 litros de agua. ¿Por qué amas tú tu cuerpo? Si tu esposa se enferma, te enfermas tú. Si a tu esposa le acontece algo mal, te acontece a ti. Si tu esposa queda en ridículo, quedas en ridículo tú. Porque son una sola carne. Y no eres una sola carne con un hijo. Eres una sola carne con ella. Por lo tanto, ¿qué haces con tu cuerpo? A menos que estés loco. Todos quieren el bien para su cuerpo. Pero sucede que el soma, el cuerpo del hombre, es la mujer. Porque son una sola carne. La sustenta y la cuida. Y una mujer que se siente amada, cuidada, respetada, se sujeta a su marido. A lo mejor la falta de sujeción de tu esposa es porque no sabes amarla. Porque estás pensando en ti y en tu infelicidad y no en ella. Seguimos en Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué forma? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que Pablo exageró ahí. No. Está diciendo que debes tener un amor extremo por tu esposa. Morir tú. Que ella sea feliz. La Biblia te cambia el pensamiento, ya dejas de pensar en ti y empiezas a pensar más en ella. No porque seas muy bueno, sino por obediencia al Señor. Seguimos. 5:26. Miren lo que hizo Cristo con su iglesia y es lo que tú debes hacer con tu esposa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cómo debes santificar a tu esposa? Ay, pues echándole muchas bendiciones en la mañana. No. Conduciéndola a una vida espiritual. Porque como líder y cabeza te corresponde a ti encaminar a una vida espiritual y llena del Espíritu Santo a tu esposa y no al revés. ¿Cómo puedes santificarte tú y ayudar a santificar a tu esposa si no tienes palabra? Un cristiano actúa en base a esto, a la influencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo puede hacer, entre comillas, puede hacer poco con un hermano neófito que no conoce Biblia. Usted cuando lee Biblia, cuando en usted mora palabra de Dios en abundancia, la internaliza. Y el Espíritu Santo usa la palabra internalizada en ti para establecer juicios en tu vida. Pero si no tienes palabra, aunque seas cristiano, vas a seguir actuando bajo un juicio carnal. Pero la palabra que mora en abundancia, internalizada en ti, el Espíritu Santo actúa y hace que emitas juicios en base a esa palabra que tienes. Que more en ustedes la palabra de Dios abundantemente. Los pecados que cometo entre semana, anhelo el domingo para venir aquí y confesarlos ante Dios y recibir su palabra. Y sea yo lavado cada domingo en la regeneración de su palabra. Cada domingo Dios es fiel y me renueva con el espíritu de su palabra. Confieso mi pecado, me arrepiento y entonces el Señor te da la paz que ha anhelado por el lavamiento de la palabra. Igual tú con tu esposa, porque dice que aplica a los esposas. Santifícala, acércate con palabra con ella. Si no lo has hecho, acércate y síguele y enséñale palabra de Dios para que puedas santificarla. Como esposo, cabeza, es tu obligación. Santifica a tu esposa con la palabra. Es tu obligación. Para santificarla a tu esposa, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, que more en ustedes palabra con abundancia. Tito 3:5 nos salvó Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cada día que usted piensa su pecado, que ora y lee Escritura, usted siendo renovado y lavado y santificado. Usted tiene que hacer eso con su esposa. En 20 siglos que tenemos, Jesús nunca ha desechado a su iglesia, a su verdadera iglesia. Jamás se ha afrentado de ella. Al contrario, la lavó para presentársela como una iglesia sin mancha y sin arruga. Necesitamos siempre el lavamiento de la regeneración del Espíritu. Y eso el esposo tiene que hacer con la esposa. Seguimos en Efesios, por favor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Pero si un cristiano nada más lee Biblia el domingo, ¿cómo se va a purificar? ¿Cómo se va a santificar? ¿Cómo va a santificar a su esposa? Y como consecuencia a sus hijos.
¿Cómo los va a disciplinar si no tiene autoridad? 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto está seguro en Cristo. Cuando tú le llevas la palabra a alguien, lo estás santificando. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Tomas vitaminas, te cuidas, no te asoleas. Así como cuidas tu cuerpo, así debes amarla a ella. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escuché una predicación interesante que decía que si tu mujer está triste y se siente desdichada, no vas a ser feliz. Si tu esposa es feliz, hermano, y eres cristiano, tú vas a ser feliz. Porque la gloria del hombre es la mujer. 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Si tu mujer está triste, se siente desdichada aún conociendo el evangelio, es que no has invertido en ella y no la has amado. Debes invertir más en ella amándola como si fuese tu propio cuerpo. Pero la mujer es la gloria del varón. Un ejemplo, hay un matrimonio discutiendo por dinero. Empiezan a subir las voces y los tonos. Palabras sacan palabras. La esposa le dice esto a él y él le dice esto a la esposa. El hombre que cuida a su esposa debe decir lo siguiente: el problema del dinero ya pasó a segunda parte. El problema es que su esposa está pecando, diciendo esas cosas y no se está sujetando. Esta discusión se acabó. Después platicamos, porque no quiero verte pecar. Ya el tema del dinero ya es secundario. No quiero verte pecar. Hablar de esa forma y el domingo hablar de otra. Lo mismo tiene que ser una mujer que ama a su esposo y por eso se sujeta. Si ve que el hombre ya se encrespó, dice, no, ya el problema no es los 300 pesos. El problema es que estás pecando contra el Señor. Vamos a pararlo. No hay obediencia sin honra. Si alguien obedece sin honra, sin dar honor al que obedece, no es sumisión. Yo puedo obedecer a alguien porque tengo que obedecerlo, pero sin honra, y esa no es sumisión. La sumisión va junto con obediencia y honra. Te obedezco porque te honro y te amo porque te honro. La sumisión es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas y se manifiesta a través de la obediencia y honra. Aunque puedes obedecer y no honrar, un hijo puede obedecer a su padre pero no lo está honrando, y eso no es sumisión. Es increíble la forma en que el hombre permite que otro tome su liderazgo. Que una esposa tome su liderazgo es muy común. Que una suegra o un suegro toma su liderazgo. Que un amigo que llegó a vivir a la casa, dicho de paso, no deben llegar amigos a vivir a la casa. Y ahora ya empieza a dar órdenes, opiniones, y bueno, ¿usted quién es para meterse? O un hijo empieza a dar órdenes. Terrible. Es que yo veo que él es más inteligente que tú. Qué bueno. Pero él no tiene la jerarquía que Dios da para que haya bendición. Aquel que no se sujeta a una autoridad va a sufrir mucho. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, ya sea matrimonio, ya sea gobierno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, incluye el matrimonio, por Dios han sido establecidos. Si alguien se opone a la autoridad establecida por Dios, se opone a Dios, que es el que está dando la orden. Pues será lo que sea, pero yo eso sí no, el resto de la Biblia toda. Pero esas cosas yo creo que son en el contexto machista de Pablo. 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, la que sea, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El cabo se da cuenta que es más listo que el sargento. No solamente es más listo que el sargento, es más fuerte físicamente, más hábil, más ágil. Y dice por dentro, no, yo debería estar en ese lugar, no él. Porque yo sí tengo la capacidad, la inteligencia, el cuerpo. Sí, pero él está ahí. Y él es autoridad. Y te sujetas y te sometes. Sucede en todos los ámbitos. En el ámbito de la medicina hay gente que es más talentosa en la medicina para mover las manos en la cirugía es más rápido. Sí, pero él no es el jefe. Tiene muchos dones, pero él no manda. Seguimos en Efesios 29.
Porque el hombre jamás aborreció a su propia carne, a menos que esté loco, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Cristo nos ha cuidado. ¿Le ha sustentado Cristo con palabra de Dios? Y lo mismo el hombre con la esposa. Debe sustentarla y debe cuidarla. Y debe amarla, no por lo que es o vaya a ser, sino porque es una orden. Y la mujer se sujeta, respeta a su esposo, no porque él sea más listo, más inteligente, más fuerte, gane más dinero, sino porque es una orden. Y el que teme a Dios acata estas órdenes. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, un solo soma. ¿Han visto que cuando los viejitos llegan, ya viejitos de esposos, se muere uno? A los 6 meses se lleva al otro, por la tristeza. Le quitan la mitad de él. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La mujer es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es de la mujer. Yo soy de ella y ella es mía. Cantares 6:3, la Sulamita dice así: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su... Es suficiente, estoy contento. Tengo mi contentamiento con ella y ella conmigo. ¿Para qué quiero más? Me respeta, yo la amo. Génesis 2:24 lo trae a colación Pablo. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Que el suegro, la suegra, las mamitas no se metan, ya no, por favor, ni los tíos. Hay familias patriarcales donde el papá es el jefe de una tribu y manda en todas las familias. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta predicación no solo es para ustedes, para mí. Yo también necesito de esta abundancia de palabra para cambiar mi forma de pensar que uno trae desde la infancia. Que el Señor nos ayude. Grande es este misterio. Lo que en el Antiguo Testamento no se sabía, que una parte de la Trinidad se iba a casar con una iglesia, y esa iglesia estaba formada por seres humanos. Grande es este misterio. A eso se refiere Pablo. Mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Este misterio es la relación de Cristo con la iglesia, es el prototipo que debe haber en nuestro hogar. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por permitirnos abordar estos temas tan profundos que pegan a toda la anarquía en un grupo de feministas, de ideología de género. Tu palabra sigue brillando como oro, Señor, como una luz preciosa que atraviesa todas las épocas. Nos duele reconocer que somos egoístas y que solo pensamos en nuestro propio bienestar y en nuestra propia felicidad. Señor, aquí usted nos ordena pensar en la felicidad de aquella que es parte de nosotros, nuestra esposa. Y a las mujeres les ordena no por la dignidad del marido, sino porque es una orden respetar a su marido. Señor, ayúdanos a llevar este mandato a nuestra vida. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.